¿Vuelvo a empezar? Me disculpan, qué pena que tuvimos una pequeña interrupción porque es que me parecía que no teníamos audio. No sé si me oirían la primera parte, sin embargo, repetirlo es malo. Les comentaba que me place mucho poder compartir con ustedes estos conocimientos o este curso para poder brindarles toda la asesoría, poder despertar las dudas que tengan y permitirles y ayudarles a que ustedes pues terminen satisfactoriamente el curso, que es lo que se busca realmente. Ahora vamos a tener una nueva herramienta que ya nos va a permitir tener como una comunicación, como una mayor comunicación. Espero que realmente la podamos como utilizar. Se nos irán a presentar de pronto algunas dificultades, porque ustedes saben que la tecnología a veces nos juega una mala pasada. De antemano, si eso sucede, pues les pido disculpas, pero todo en la vida tiene una solución, todo en la vida tiene una solución, entonces no hay ningún problema. Les estaba comentando que esto del estudio virtual es un aprendizaje autónomo, es decir, si yo me olvido totalmente, yo me matriculo en mi materia y me olvido totalmente, pues desafortunadamente vamos a tener unos resultados negativos. No es lo que buscamos. Yo siempre les digo a los estudiantes, dedíquele 1 hora, 2 horas si no tienen tiempo, a cada una de las materias virtuales que tienen, como si estuvieran viniendo a clase, simplemente con todas las como con toda la tranquilidad, con toda la energía, se sientan a mirar la plataforma, a mirar qué es lo que está pasando, a contestar sus mensajes, a participar en el foro, a leer, a documentarnos, porque eso es un estudio. Yo no es que digamos, bueno, me matriculé virtualmente y entonces yo contesto y hago un foro, hay que leer. De hecho, les digo, el profesional que no lea hoy en día, pues no está a la vanguardia de todo lo que está sucediendo. Uno tiene que estar leyendo, uno tiene que estar documentándose. Las innovaciones como tal las innovaciones como tal no deben dejarse a un lado y no nos llegan a nuestros. Discúlpenme un momentico, otra vez que se me presentó aquí otra presencia. Pero esta es usted. ¿Sí me oye bien? No la estoy escuchando. ¿No? ¿Señor? Discúlpeme, estamos nuevamente probando el sonido porque no sé si ustedes me están oyendo y no sé si está grabándose lo que estoy diciendo. ¿Listo? Ok. Bueno, vuelvo y les pido que por favor nos disculpen porque esto de la tecnología tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces les comentaba que es importante leer, que los invito a que hagan una lectura, que estén mirando. La materia se llama Economía General y de nada vale que nosotros nos aprendamos todos los conceptos de economía que están en los libros si no nos damos cuenta de la realidad y de lo que está sucediendo en nuestra economía. Entonces es importante estar leyendo. Algunos no tienen tiempo de mirar las noticias, pero es importante saber qué está pasando, cómo está fluctuando la economía, cómo está el dólar día a día, cómo está el precio del petróleo, qué otras situaciones se presentan en la economía a nivel mundial que nos afecten, cómo están nuestras importaciones, nuestras exportaciones.
Y entonces esa información no se la tienen en el computador como tal, en el curso como tal, y de pronto pues yo se la puedo ir dando, pero igual que ustedes no tienen mucho tiempo, yo a veces tampoco cuento con el tiempo suficiente y habrá cosas que se me pasan. Entonces yo normalmente miro el noticiero a ver qué está pasando para contarle a mis alumnos, pero qué bueno y qué enriquecedor será para el curso que alguien diga, compañeros, profesora, se dieron cuenta de la situación, lo que está pasando, eso nos afecta a la economía del país, no nos afecta, etc. También esto, de antemano les comento, uno como docente sabe los conceptos generales, sabe, no todos los conceptos generales. Algunas cosas de pronto me irán a preguntar y de pronto no lo voy a saber tal y tal en el momento, pero tengan la plena seguridad que si no lo sé, pues lo investigo, lo consulto o lo comparto con los compañeros, que eso es lo lindo y lo bonito de la docencia, que uno aprende del estudiante a veces más que lo que el estudiante aprende de uno. Entonces yo los invito a que hagamos de este curso de Economía General y de este curso virtual un aprendizaje bien interesante. Que usted diga, entré al curso, hice la materia de economía virtual, economía general de manera virtual, pero yo aprendí, porque es lo que interesa. No es pagar por la materia, no es pasar la materia como tal, sino qué aprendo yo para la toma de decisiones de mi vida. Porque eso es lo que están haciendo ustedes, tomando ideas y formando ideas para que cuando tengan que dirigir sus empresas, pues la toma de decisiones sea la más adecuada. No quiere decir que no lo vayan a embarrar y que no vayan a hacer las cosas de pronto, y perdónenme por la palabra embarrar, pero eso sucede que uno dice, uy, qué decisión tan mala la que tomé, y empiecen a darse uno como golpes de pecho. Cuando las cosas ya están dadas, uno no las puede solucionar. Pero todo en la vida, lo que uno haga, tiene una enseñanza. Y esa enseñanza la podemos aplicar a futuro. No fue bien en la toma de decisiones, no fue mal en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, cuando uno viene a la universidad, no es pasar por la universidad, sino que la universidad pase por el estudiante. Cuando usted saque su título, diga, aprendí en la universidad y puedo tomar decisiones en mi empresa o en las empresas que usted está dirigiendo. En este inicio, le voy a comentar cómo está compuesto el curso, cómo son las actividades que ustedes tienen que hacer. Como primera medida, hay que hacer una evaluación diagnóstica, pero yo ahorita les comparto la pantalla y les voy mostrando lo que tenemos que hacer. Quiero como recalcarles a ustedes, queridos estudiantes, la idea de que cuando nosotros estamos trabajando y haciendo una carrera, a veces terminamos con la idea, o nos hacemos a la idea, de que vamos a terminar nuestra carrera y automáticamente nos van a contratar en muchas de las empresas. Y encuentro estudiantes que dicen, llevo 2 años, 1 año, que terminé la carrera y no he conseguido absolutamente nada. Eso puede ser real, pero yo les digo, muchachos, estudiantes, quienes me están escuchando, quienes están conmigo en este curso, si nosotros tenemos la idea, en Colombia no hay empresas, y las empresas que hay ya están ocupadas. En este momento, dada la situación económica de las reformas que viven haciendo día a día, los empresarios no buscan contratar gente, al contrario, buscan reducir, porque ellos quieren minimizar los costos de sus procesos de producción y de sus empresas. Entonces, los invito a que tengamos la idea de crear nuestra propia empresa. Profe, pero es que eso es muy difícil, crear nuestra propia empresa. Es difícil, pero no imposible. Si nosotros en este momento tenemos un trabajo y en el trabajo nos ganamos el mínimo, nosotros vivimos contentos con el mínimo. Si nos ganamos 5 millones, también vivimos conformes con los 5 millones porque cada uno acomoda sus recursos escasos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus recursos escasos. Entonces, nos quedamos sin trabajo y se nos acabó el mundo. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Muy buena pregunta, ¿qué voy a hacer?
Bueno, nosotros en Colombia somos muy recursivos, nosotros en Colombia somos muy al español, echados para adelante, ¿ok? Entonces, no, listo, inventemos algo. Cuando sale esa palabra inventar algo, sale la idea de crear empresa. Pero es que cuando nosotros decimos creemos empresa, no es que vamos a crear la que empresa grande, la estructura de la empresa. Tenemos que empezar por pequeño, por poquito. Las necesidades no paran, señores estudiantes, no paran. Ustedes no pueden levantarse y decir, esto, al almuerzo, no, hoy no hay almuerzo porque no hay trabajo. Nosotros tenemos que buscar los recursos para presentar para nuestro almuerzo, para el almuerzo de la familia. Entonces ahí nace la idea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear? No, es que yo sé hacer unos pósters. Listo, empecemos a hacer pósters. Y empecemos a vender los pósters a la familia. Y que la familia haga publicidad voz a voz de que fulanita de tal, fulano de tal hace unos pósters. Si ustedes miran las empresas, cómo han empezado, realmente las empresas no empezaron ya. Empresas grandes, no. Las empresas empezaron poco a poco y aparecen por una necesidad. Si usted tiene un puesto, no se preocupa de tener ni de mirar empresa. Pero si usted no tiene un puesto, usted busca, usted es recursivo, usted busca de qué manera conseguir los ingresos. Entonces yo los invito a que, primero que leamos esas historias de esas empresas, mire cómo nació Servientrega, mire cómo nacieron las empresas, los que están cada uno en su región, cómo nacieron esas empresas que hoy en día están posicionadas en el mercado. No nacieron de la noche a la mañana, cada uno tiene su historia. Y no necesariamente arrancaron la empresa y uff, el boom, no, tienen caídas. El hecho no es caernos, el hecho es levantarnos. Entonces, desde ahora, si ya tienen sus puestos, están trabajando, tratemos de dedicar un poquito de esos ingresos a ir haciendo un ahorro. Y ese ahorro lo miran a futuro, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, no sé, a un año, a 5 meses. Y dicen, ya tengo un capital, y con este capital ya puedo montar mi empresa de postres, ya puedo hacer, colocar una idea de una venta de helados, ya puedo empezar a promocionar o a ofrecer camisas, zapatos. Señores, la plata está hecha. El Banco de la República no ha dejado de hacer plata. No ha dejado de hacer plata. La plata está en circulación, pero no está en nuestros bolsillos. Miremos cómo hacemos que esa plata que está por ahí llegue a nuestros bolsillos. Entonces, creemos empresa, seamos innovadores, no nos quedemos pensando ahí, es que yo no tengo ni 17 años y en ninguna parte me van a contratar. No la van a contratar, pero tiene cabeza para pensar, tiene manos para trabajar, tiene energía. Empecemos a generar proyectos, que esos pequeños proyectos van a ser grandes proyectos a futuro. Y entonces, qué bonito que ustedes terminen su carrera y sean gerentes de su propia empresa. Pero no con la idea de que, ay, que yo estoy trabajando en una empresa, tengo que cumplir horario, tengo que hacer tal cosa. No, yo voy a crear mi propia empresa. Y cuando yo cree mi propia empresa, si quiero abrir, la abro. Si quiero ir, voy. Si usted tiene esa mentalidad, no cree empresa. Porque cuando uno crea empresa, es su empresa. Es la energía que yo le coloco a mi empresa. Entonces, ¿qué hago? Pues le pongo todo el entusiasmo, soy la primera que llego, miro a ver qué está pasando, busco de qué manera puedo innovar mi producto, de qué manera lo puedo hacer conocer. Mire que hoy en día las redes sociales le permiten a usted vender esos posts que yo le digo, vender tantas cosas. A veces utilizamos el WhatsApp y las redes sociales para otras cosas que no tienen razón de ser. No les digo que hacer vida social no sea importante, pero dentro de esa vida social yo puedo empezar a promocionar unas agendas que yo hago, unos cuadros que yo hago, un ponqué que yo hago, un póster que yo hago, una decoración de fiestas, una animación. Tantos talentos que los colombianos tenemos, pero que nos dejamos dormir. Y esperamos a que nos llegue un capital supremamente grande para poder arrancar. No necesitamos, poco a poco. Entonces, como primera medida, los invito a que esta materia de economía sea como el paso para que se vayan haciendo la idea de crear empresas.
Y a medida que vamos viendo las otras materias, puede ser conmigo o con otro docente, ustedes vayan enriqueciendo ese conocimiento, lean. Hoy en día aparece, en YouTube aparece cantidad de tutoriales hasta para barrer. Entonces miremos esos tutoriales, de qué manera yo hago un producto, hago una flor, hago una casa, hago una decoración. Utilicen eso, que esa empresa de YouTube también nació, no porque el señor llegó y dijera, uy, voy a crear una empresa para poder compartir todos los videos, no. Esa empresa de YouTube nació también simplemente por una necesidad de un estudiante que no entendía su materia de matemáticas, sus ejercicios de matemáticas, y se conectó con un familiar y le dice que por favor le explique cómo hace para hacer tal ejercicio, o que no entiende matemáticas, y entonces ese personaje se puso y le hizo un video para explicarlo y se lo envió, y a raíz de eso nace YouTube, que es una empresa muy importante. Hoy en día todo el mundo quiere estar en YouTube, consigue todas las cosas en YouTube, etc. Entonces, mis queridos estudiantes, un abrazo de bienvenida a este curso de Economía General. Cualquier cosa que nosotros podamos solucionarles o que yo les pueda brindar mi apoyo, pues ahí cuente conmigo. Voy a compartirles la pantalla para que sepan cómo es el proceso, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos pendientes por realizar ahora, etc. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, miremos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, mientras tanto, estoy buscando aquí un momentico y ya les busco. Discúlpeme un momentico, ya. Estoy en el Zoom. No le iba a finalizar, ¿cierto? ¿A qué? A la conferencia porque se le cerró. No, mírala aquí. Ah, ahí está. Yo estoy ahí, pero entonces no me sale. Mira, tú le das aquí en compartir pantalla. Y no ¿Cuál me es? sale dentro. Esta. No. La página de la página de la UDI. Eso. Listo, ahí la está compartiendo. Cuando termine, acá, en el rojo. Bueno. Entonces, nosotros entramos al curso. Entramos al curso, el curso se llama Economía General. Y dentro de ese curso de Economía General, ustedes van a encontrar, ahí están todos, la información del tutor, la información de quién hizo la información de quién hizo el plan académico, el mapa de competencias. Pero ustedes necesariamente deben, tan pronto entrar a esto que se llama cartelera virtual. La cartelera virtual es por donde
la tutora, en mi caso, en este caso, la profesora Alice, les da a ustedes algunas instrucciones, algunos lineamientos de lo que hay que hacer, de cómo se deben hacer las cosas. Entonces le dan clic en cartelera virtual y aparecen los anuncios que ya mandó la profesora, y entre esos está el cronograma de actividades. Es importante tener en cuenta este cronograma de actividades, mis queridos estudiantes, porque en virtualidad existe un tiempo, y resulta que a veces me escriben los estudiantes: profesora, por alguna circunstancia, motivo, razón, no pude adjuntar el trabajo. ¿Me puede colaborar? Se lo envío al correo. No es que yo no quiera hacerlo, es que no puedo hacerlo, porque resulta que ahí dice una fecha, del 13 al 20 haga tal cosa, del 21 al 23 haga tal cosa. Entonces, algunos trabajos, cuando es participación en el foro, pues el foro se cierra. Cuando usted va a participar, no puede hacerlo, o queda la participación por fuera de la fecha. Entonces, cuando yo voy a calificar esa participación, usted después del 20, por ejemplo, ha hecho muchas participaciones, entonces esa participación yo no la veo, no la puedo visualizar, luego no se la puedo calificar. Entonces los estudiantes me dicen: pero profesora, yo participé en el foro y pues yo miro, si no aparece dentro del plazo, pues yo no puedo visualizar y no lo puedo calificar, como primera medida. Como segunda medida, cuando hay trabajos, resulta que ustedes tienen que adjuntar el trabajo. Si voy a calificar y no hay nada, un archivo adjunto, y yo como profesora buena gente le quiero colocar un 5, y realmente no es la nota que sea, no le quiero colocar. El sistema como tal no me deja darle nota porque no hay un archivo. Entonces no se reciben trabajos por otras partes que no sean directamente la plataforma, porque ella está diseñada para eso. Cuando tengan algún problema, existe dentro de la herramienta, cuando ustedes inician en la parte de arriba, existe un link que se llama Contáctenos. Entonces, ustedes, cuando tengan esa dificultad, pican en Contáctenos y le escriben al ingeniero Lewis, que es el que maneja la plataforma, y le dicen: buenos días, ingeniero, resulta que los problemas que le presenten, debido a que estaba trabajando, no pude juntar el trabajo en la fecha determinada, o en mi computadora, en mi zona, en mi región, donde esté, se me dañó el internet y no pude adjuntar esos trabajos. Entonces, por favor, me permite. Entonces, él le responderá si está en las manos de él darle esa posibilidad de adjuntar los trabajos. Entonces, cuando me escriben a mí, yo les digo: busquen, contáctenos para que ellos les solucionen esos problemas. Pero es muy importante que ustedes miren ese cronograma. Yo les digo a los estudiantes: miren, nosotros los seres humanos vivimos a toda hora ocupados y a veces no nos acordamos de muchas cosas, ¿cierto? Entonces impriman ese cronograma y déjenlo por ahí al lado de su computadora, en la nevera, no sé, donde ustedes tengan que ir todos los días y ustedes digan: uy, hoy se me vence, hoy tengo que hacer, hasta hoy hay plazo, y la puedan hacer. Entonces, como primera medida, dentro de estas actividades que tenemos la primera. Está la unidad número 1, y en esa unidad número 1 está la evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica está desde hoy 13 de octubre hasta el 20 de octubre. Entonces, si usted no hace la evaluación diagnóstica, el sistema no le permite, la plataforma no le permite ver el resto. O sea, necesariamente tiene que hacer la evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica como tal no tiene ninguna nota, ¿cierto? Su nombre lo dice, diagnóstica, es saber, mirar qué conocimientos tienen ustedes para en base a eso arrancar y mejorar los conceptos que les hace falta cumplir. ¿Listo? Entonces esa evaluación diagnóstica es importante que la hagamos. Viene de octubre 13 a octubre 20. ¿Listo? Una vez que ustedes han hecho la evaluación diagnóstica, buscan, ahorita les digo, el foro número 1, que también lo habilitan a partir de hoy, se habilita a partir de hoy hasta el 20. Viene luego un trabajo individual. Ese trabajo individual va de octubre 21 a octubre 28. Y por fin, por último, una evaluación corta. Esa evaluación corta es una evaluación en línea. ¿Qué significa una evaluación en línea? Que ustedes se sientan a contestar sus preguntas, tienen que dedicar un tiempo. No es que un ratico mientras hago tal cosa contesto la primera pregunta, luego la segunda no, porque ella tiene un tiempo. Entonces usted se sienta
y no haga lo que hacen estudiantes que dicen, empiezo la evaluación en línea y entonces dejo abierto otra pantalla en la cual está Google y a medida que yo voy contestando, voy mirando. No, porque en buscar esa información pierden tiempo y cuando usted se dio cuenta se le cerró las preguntas. Usted no sabe cuántas preguntas hay. Usted cree que hay 5 preguntas, que hay 10, pero resulta que la evaluación puede ser 15 preguntas, pueden ser 8 preguntas. Cuando usted se dio cuenta, ¡pum!, se cerró la evaluación. Y entonces ya el sistema da por hecho que usted trabajó la hora como tal. Antes de hacer esa evaluación en línea, les recomiendo hacer la lectura del tema o los temas que ahí se les presente. O que se les diga que basándonos en tales temas vamos a hacer la evaluación. En otras palabras, en los temas de la unidad. Hay que leerlos y hay que documentarse. Que ustedes enriquezcan el conocimiento mirando otras pantallas, otros links o otros documentos. Eso es importante porque eso le permite a usted tener una mayor cobertura respecto a lo que van a trabajar. En estos trabajos no se trata de copiar y pegar porque eso se llama plagio. Eso se llama plagio. No se trata tampoco de que Marta hizo el trabajo y entonces Marta me presta el trabajo y lo único que yo le hago es cambiarle la portada. Uno se da cuenta cuáles trabajos son copiados. Así sea que ustedes utilicen Internet para buscar la información, por más que sea, uno nota automáticamente que el trabajo está copiado. Cuando eso sucede, yo soy muy benévola con algunos estudiantes cuando tengo plagio y les coloco una nota no buena, mala, pero no les dejo el 0. En estos momentos, si hay plagio, el trabajo, tanto para la persona que prestó el trabajo como para la persona que lo hizo, tienen la nota 0. Y eso lo dicen ahí. También se considera plagio cuando yo entro a Google, o como ustedes me pudieran comentar, y busco el tema, importancia de la economía colombiana, y copio todo y lo pego, eso se llama plagio. Si ustedes necesitan utilizar alguna información que esté en Google, entonces, por favor, ahí dice qué autor lo dijo. Entonces, entre comillas, colocan lo que dice, lo más importante que dice ese autor y referencian, sacado del libro tal o del fulano de tal cosa. No se trata de copiar una página, 2 páginas, colocarle comillas arriba y al final de las 2 páginas comillas. No, eso es plagio. Porque así ustedes lo digan que fue sacado de tal parte, eso es plagio, porque a uno le permiten tomar los conceptos y las opiniones de otra persona, máximo un párrafo, y eso no un párrafo grandote, sino un párrafo pequeño. Y más que todo son como entre líneas, como 5 o 6 renglones, que eso que dijo esa persona me permite a mí formar mi propio concepto. Entonces, es importante eso. La evaluación corta, tener en cuenta el tiempo. Y ahí ya está la primera parte, o sea que finales de octubre ya tenemos la primera unidad. En la unidad número 2 tenemos un taller individual, en la unidad número 3 un taller individual, en la unidad número 4 tenemos un foro, y en la unidad número 5 tenemos una exposición y una evaluación final. Pues a medida que se van dando las cosas yo voy explicando en qué consiste, pero la evaluación final, la exposición es simplemente ustedes grabar un video de una exposición y ajustarlo del tema que se les coloque como tal. En eso consiste y eso es más o menos lo que ustedes deben mirar ese cronograma, por favor, y tenerlo por ahí muy en cuenta. ¿Listo? Debajo de ese cronograma tenemos la cartelera virtual como tal, y ahí dentro de cartelera virtual hay 2 anuncios. Esos anuncios, el primer anuncio es un mensaje de bienvenida, en donde les muestro cada uno de las unidades y los temas que vamos a trabajar en esa unidad.
Y luego les digo la actividad diagnóstica, que mis queridos estudiantes es importante, mejor dicho, no es importante, es básica que hagan la evaluación diagnóstica. Si ustedes no hacen la evaluación diagnóstica, ustedes no pueden visualizar todo el tema ni pueden intervenir en ninguna actividad, porque eso está ligado precisamente a esa evaluación. Esa evaluación diagnóstica es la que le abre las puertas al curso de otra manera. Entonces, ahí ahí les escribo. Los invito, estimados estudiantes, deben ingresar a la pantalla de las actividades y hacer clic en evaluación diagnóstica. Cuando hay evaluación diagnóstica, realizan la evaluación diagnóstica y eso les permite visualizar todo el curso como tal. Esos son los dos anuncios que los tenemos ahí en cartelera virtual. Siempre recomendable mirar cartelera virtual. Debajo de cartelera virtual aparece cafetería virtual, UDI. Entonces, también mirar ahí en cafetería virtual. Cafetería es como lo social que vamos a compartir desde el punto de vista académico, ¿no? No lo social desde el punto de vista de cumpleaños, fulano de tal, no, eso no, esto no se hizo para hacer esas, ¿cómo se llama? Esas comunicaciones, esos informes, no, simplemente lo hacemos desde el punto de vista académico. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la conformación de grupos de trabajo colaborativo. Yo les coloqué un anuncio en la conformación de grupos de trabajo corporativo. Ay, se me volvió a salir. En la conformación de trabajo corporativo, pero nosotros no tenemos, en ese momento no tenemos trabajos en grupo como tal. Entonces, no tendríamos necesidad por ahora de formar los grupos de trabajo. Entonces, ahí le decía, conformación de equipos de trabajo colaborativo. Si se llega a presentar la necesidad de abrir un trabajo corporativo, perdón, y necesitan hacer grupos de trabajo, uno les está anunciando por cartelera virtual lo que está sucediendo. En estos momentos no tenemos esos grupos. ¿Qué seguimos? Ahí en cartelera, en cafetería virtual, aparece presentación de los integrantes. Entonces le dan clic ahí a presentación de los integrantes. Y ahí aparece presentación de los, cordial saludo, mi nombre es el nombre mío, y les digo, los invito a ingresar y a hacer una breve presentación personal en la que incluyan los datos del contacto, sus expectativas, sus hobbies, lo que ustedes nos quieran comentar y le quieran comentar al grupo, porque eso lo pueden visualizar todos los compañeros. Si usted quiere compartir un correo, pues lo comparten, porque a veces es importante que las personas tengan un correo. Lo que ustedes quieran comentar, es libertad. ¿Cómo le dicen? Le dicen, se entran ahí en responder, entonces se paran aquí en responder y automáticamente les da pie para que ustedes empiecen a decir y hacer sus presentaciones. ¿Listo? Es importante también que lo hagamos. Ya deben estar haciendo eso. En este foro de cafetería virtual, nos sirve para hacer la integración, los comentarios que ustedes quieran hacer de cafetería Beper, de preguntas, aunque tenemos otro foro de dudas al tutor, ¿no? Pero en este foro está dedicado inicialmente a la presentación de los integrantes del curso académico, módulo de la conformación de equipos de trabajo como tal. Es lo que les acabo de comentar en estos momentos. ¿Listo? Pero lo más importante es responderme, hacerme la presentación en el link que les di anteriormente, que es esta presentación de los integrantes. Estamos viendo cafetería virtual 1. Debajo de cafetería virtual aparece inquietudes al tutor. Inquietudes al tutor. En esas inquietudes al tutor, el nombre le dice inquietudes. Ahí le estoy diciendo que este foro es abierto para solucionar las inquietudes. En estos momentos le digo que si tienen alguna inquietud sobre evaluación diagnóstica,
que yo creería que no tienen ninguna, porque no se llama, no se trata de que me llamen y me digan, no entendí esta pregunta porque es un diagnóstico, es decir, es qué sabe usted de esa pregunta. Si no sabe nada, pues decir no sé nada, no tengo conocimiento al respecto, etc. Este espacio se resuelve las inquietudes y dudas frente al desarrollo de la actividad diagnóstica, pero ya le dije que ustedes allá en el foro social, ustedes abren y me dicen responder y hacen la presentación. Perdón, en donde dice evaluación diagnóstica, usted entra, da clic en evaluación diagnóstica y empieza a resolver unas preguntas porque eso es un cuestionario en línea. ¿Listo? Esas son esas inquietudes al tutor. Ahora que yo no entiendo, que no comprendo, que no sé qué hago, que cómo me comunico, que por dónde. Entonces, por este inquietudes al tutor, me escriben, mi nombre es, aunque ustedes tienen como muy claros los lineamientos de cada una de las cosas que se deben hacer, pero sin embargo se pueden surgir dudas. Entonces, cualquier duda que tenga, señora profesora Alijoya o querida tutora o como me quieran llamar, simplemente tengo la siguiente inquietud. Yo le respondo. No inmediato que usted le dio enter y yo de una vez le estoy respondiendo porque yo también hago mi barrido en las inquietudes diariamente, pero no necesariamente en el momento que ustedes lo estén desarrollando. ¿Listo? Aparece después un chat que yo les voy a comentar en qué hora vamos a estar en el chat para tener comunicación en línea con ustedes. ¿Listo? Eso en cuanto al manejo de la plataforma. Ahí tenemos también las tutorías que hemos hecho del curso pasado, que ustedes las pueden visualizar y de una u otra forma les pueden ayudar a crear y a mejorar sus conocimientos y sus conceptos. Ya nos vamos entonces al desarrollo. Bueno, aquí hay una cosita que quiero que ustedes vean, que es lo que les acabo de decir, acerca del plagio y la copia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el plagio y con la copia, que yo les digo, señores estudiantes, me ha pasado. No crean que algunos pensarán o creerán que porque es trabajo virtual, entonces el tutor no se da cuenta de que el trabajo de Pepito Pérez es igual al de Marina Díaz. Entonces, esto es igual al de María Díaz, entonces uno se da cuenta perfectamente y en estos casos sí, la nota de trabajo sería 0. Y vuelvo y les comento que también es plagio copiar totalmente el texto como tal de Google, que ustedes busquen o de cualquier otro libro o lo que sea, como entonces uno puede coger un pedacito, un capítulo, 2 renglones, 3 renglones, referenciarlo, es decir, encerrar entre comillas lo que encerrar entre comillas lo que quiere utilizar para su exposición y para su explicación, etc. ¿Ok? Luego aparece aquí para tener en cuenta, entonces ustedes dan ahí clic para tener en cuenta y ahí les aparecen muchas recomendaciones, elementos para tener en cuenta en el momento de realizar las actividades y ya, visualizan toda esa información que tienen aquí. ¿Listo?
Bueno, ahora sí entramos al curso como tal. Estas son las recomendaciones, lo que ustedes deben hacer, lo que ustedes deben tener en cuenta. Entramos entonces en la primera parte. Bueno, en el primer corte que tenemos, vamos a tener la evaluación diagnóstica, que ya le dije, y entran y clican en evaluación diagnóstica y la hacen. Van a tener el foro número 1. Este foro número 1 todavía no está habilitado. Este se lo habilito en las horas de la tarde, está habilitado. Y ahí en ese foro podemos visualizar lo que nos van a, qué es lo que nos van a preguntar, qué es lo que vamos a hacer. Pero cómo se trabaja con los foros. Para nosotros trabajar en los foros, ¿qué es un foro? En otras palabras, el foro es como cuando yo me reúno con un grupo de estudiantes y empiezo y coloco un tema y cada uno de los estudiantes da un aporte respecto al tema que se está dando. Entonces el uno levanta la mano y da un aporte, el otro levanta la mano y da otro aporte, todos deben dar un aporte respecto a esa pregunta que se genera en ese foro. Pero el foro no sería foro si no se enriquece, me explico. Yo necesariamente debo, cuando es presencial, debo escuchar lo que dijo Pepito Pérez. Y si yo tengo algo que comentarle a Pepito Pérez, levanto la mano y digo, me parece que el comentario que hizo Pepito Pérez respecto al desarrollo económico de las empresas en el país está bien, pero además de eso, yo debo agregar y complementar y decir, o sea, debo enriquecer esa pregunta. No es escribir, estoy de acuerdo con lo que dijo Pepito Pérez, eso no se llama participación en el foro, ¿sí? Como en este caso es virtual, lo tenemos que hacer escrito. Entonces ustedes entran ahí, el foro, tan pronto donde dice está habilitado el foro, foro número 1, pican ahí y hacen, antes de eso, ya tienen listo su aporte, ya tienen listo su comentario, entonces lo adjuntan y lo envían al foro. No me gustan comentarios de 2 renglones. La economía, el desarrollo de la economía de los países en los últimos años ha cambiado porque influye mucho las políticas dadas por los gobiernos y los cambios de gobierno, punto. Eso para mí no tiene nota. O sea, en otras palabras, la participación del foro debe ser contundente, es decir, debe mostrar el trabajo. Ahora, no se trata, y vuelvo le digo, de que entren al foro, busquen el tema, copien y peguen, porque eso es plagio. Entonces, copiamos un pedacito, opinemos y ya. ¿Listo? Después de que yo mando mi participación, mi aporte, yo miro lo que han dicho los demás compañeros, porque el foro es abierto. Yo en los foros retroalimento algunos foros y lo que yo le digo a algún estudiante lo leen todos, lo que un estudiante le comenta lo leemos todos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una participación del foro. Perdón, un aporte a un compañero, porque mínimamente deben haber 2 aportes. Entonces ustedes clican donde dice Pepito Pérez, y ahí lee lo de Pepito Pérez, y debajo Pepito Pérez le dije responder. De manera respetuosa, no es que le escriban, Pepito Pérez, ¿de dónde sacó esa información? Está errada. Simplemente, si usted considera está errada, puede decirlo de otra manera. De acuerdo a mis conocimientos adquiridos, considero o pienso que tal, lo que dijo fulanito de tal, le falta complementar, le falta mayor información, etc. Hacerle un comentario representativo también, tampoco es de 3 renglones. Yo califico el aporte, y si son 2 renglones, pues la nota sería 2, son 3, porque a veces no aportamos más. Entonces, que sea contundente. Mire, el foro es una herramienta que les dan para sacar una excelente nota. Pero todo depende de lo que usted coloque. Si yo llego al foro, llego a las 11:55, faltan 5 minutos y entonces escribo ahí la economía colombiana, pum, y otro, y le miro por ahí un comentario, un compañero, le escribo, estoy de acuerdo porque sí, así es. Y al otro, también estoy de acuerdo porque sí, así es. No es una participación. Tenemos que sacarle tiempo a cada una de las actividades y verá que hacemos unas actividades buenas, bien representativas, y que no se pasen de la fecha que sea el 20. Ustedes el 20 a las 20, a las 12:10 de la mañana, 12:10, bueno, de la noche,
Usted hace una participación, ya no me aparece a mí para calificarla, me aparecen hasta las 12 de la noche. Y eso, 11:55 ya se cierra la actividad. ¿Listo? No la puedo abrir porque no soy yo quien maneja la plataforma como tal. Bueno, eso en cuanto al foro. Taller individual número 1, entonces ahí ustedes clican en taller individual número 1 y ahí les sale el cuadrito donde dice qué es lo que deben hacer. Usted taller individual número, acostúmbrense a hacer trabajos bien hechos. Todos los trabajos bien hechos significa que deben tener una portada. Una portada debe tener el nombre, deben tener el nombre del docente. Mi nombre es Alice Eudocia Joya. A veces me mandan trabajos donde dicen Patricia Díaz Granados, yo no soy la tutora. Esa Patricia Díaz Granados no es la tutora, perdón, yo soy la tutora. El nombre del estudiante como tal. ¿Listo? Todo trabajo debe tener una introducción. La introducción me la hacen de 2 renglones. Entonces no gasten la hojita haciendo la introducción de 2 renglones. Háganme una introducción, o sea, ¿qué voy a leer de ese tema, de ese trabajo? Y debe ser mínimo, representativo, mínimamente media hoja, mínimamente media hoja. Preferiblemente una hoja en la introducción. En algunos trabajos se pide el objetivo general, se piden los objetivos específicos. Es decir, ¿qué busca usted con ese trabajo? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Y cuáles son los objetivos que le van a ayudar a lograr ese objetivo específico? ¿Listo? Y ahí está la evaluación del trabajo. Lo deben adjuntar. Lo deben adjuntar. Entonces, listo. La evaluación corta, vuelvo y les digo, allá cuando digan evaluación corta, ustedes pican ahí y dicen, la evaluación tiene un tiempo, una duración de 1 hora, y le dicen iniciar ya, y ustedes, del momento en que inicien, listo. Empieza la evaluación corta. Puede suceder, porque ha sucedido y ha pasado eso, que en el sitio, en el momento en que usted está haciendo la evaluación, usted se queda sin luz, sin energía. Cuando uno se queda sin luz y sin energía, a duras penas el sistema le da por ahí 5 o 10 minutos para que se termine. Y entonces usted llegaba nomás resuelta la primera, la segunda pregunta y no alcanzó. El sistema no va a saber qué fue que le fue la luz. Simplemente ustedes contáctenos, le escriben al ingeniero Lewis y le comentan la situación que se le presentó. Eso queda visualizado allá hasta qué tanto pudo desarrollar y él, vuelvo y digo, si está en las manos de él, les vuelve a habilitar la evaluación. Si está en las manos de él, porque él también tiene unos reglamentos, unos lineamientos que seguir. ¿Listo? Que está haciendo la evaluación docente, la evaluación final, en su casa, y resulta de que se le cayó un niño, algo sucedió, y bueno, sobre todo cuando somos mamás, y entonces algo sucede con nuestros hijos, entonces el niño se cayó, y obviamente, no es que el niño se cayó, se rompió, está sangrando, no déjenlo ahí que sangre porque es que está haciendo la evaluación docente, la evaluación corta, no. Hay cosas que son prioritarias. Usted tuvo que suspender la evaluación porque primero es su hijo. Entonces, debe informar de esa situación como tal. ¿Ok? Entonces, todo lo que usted informe por contáctenos lo puede solucionar. No me lo escriban a mí, yo lo entiendo y lo comprendo y si estuviera en mis manos les ayudaría, pero realmente no está en mis manos porque vuelvo y le digo, todo trabajo y todo informe debe estar en la plataforma. Y si no, él automáticamente no me deja las notas. En eso consiste esa primera parte de la evaluación y aquí aparece ya la actividad número 2, que es un foro, es un taller individual número 2 y existe, la evaluación docente. Entonces ahí deben entrar y evaluar al docente, cómo les ha parecido, qué fallas hemos tenido como asesores, etcétera. Luego aparece el taller individual número 3 y luego, y en cada una de las unidades aparece la información necesaria que usted tiene que leer para documentarse de esa unidad correspondiente. Y ya realmente este trabajo es muy corto. Ahí aparece luego la estructura del sistema financiero en Colombia, que es el último, y ya, la evaluación final. Y hasta aquí damos por terminado ese curso como tal. Vamos a hablar un poquito, bueno, ustedes hacen la evaluación diagnóstica y participan en el foro. Para participar en el foro se deben documentar en esto que vamos a mostrar aquí que se llama la introducción a la economía. Como primera medida, mis queridos estudiantes, existen muchos conceptos de economía.
Pero uno de esos conceptos de economía es el manejo que cada una de las personas tiene de los recursos escasos. No debe faltar la palabra escasos, porque si no existiera escasez, no existiría economía. No hay escasez de nada, hay abundancia de dinero, hay abundancia de comida, hay abundancia de trabajo, hay abundancia. Entonces no existiría la palabra economía. Entonces, esa palabrita de escasos, la escasez forma parte fundamental del concepto económico. ¿Listo? Cada una de las personas maneja sus recursos, sus 5 millones que se gana, sus 500.000 que se gana, sus 800.000 que se gana, su millón, y lo maneja para satisfacer las necesidades porque las necesidades no paran. Y ahí les muestra, más adelante les muestra cuáles son las necesidades primordiales y muestra la pirámide de Maslow donde están cada una de las clasificaciones de la sociedad, el orden jerárquico de las necesidades como tal. No se les olvide que, por ejemplo, si yo me quedo sin trabajo, yo mínimamente tengo que satisfacer mis necesidades de alimento y de vivienda. Así no recibo un peso. Entonces yo o gasto los ahorros que tenía, o me voy para donde mi mamá, o me voy donde mi suegra, o me voy donde un tío, y de una u otra forma estoy dando satisfacción a esas necesidades. Eso se llama el consumo autónomo. Es decir, tenga o no tenga plata, yo tengo que satisfacer mis necesidades. ¿Ok? Pero cuando nosotros manejamos nuestros recursos escasos, entonces estamos haciendo uso de la economía. Entonces, economía es una ciencia que tiene como finalidad el manejo óptimo. ¿Qué es el manejo óptimo? Eficiente, bien. Coger su dinero y utilizarlo eficientemente de tal manera que todos los recursos, todas mis necesidades, perdón, queden someramente satisfechos. ¿Ok? Entonces, el manejo óptimo de los recursos escasos, ¿para qué? Para satisfacer necesidades. Es una definición que siempre damos, pero aquí en el curso como tal a ustedes les presentan diferentes definiciones. Entonces, ahí cada uno de los cuadritos ustedes van dando adelante y ahí les van mostrando. Ahí le van mostrando quién es el que presentó, quién es el que hizo el módulo como tal. Nos van mostrando las competencias, los saberes, etcétera, etcétera. Y vamos adelantando la metodología, el plan de actividades. Los productos integrables. Y ahí ya empezamos la introducción a la economía, que nos van a hablar de lo siguiente, cómo se divide la economía, qué vamos a ver, fundamentos de economía, ¿sí? Entonces, el fundamento de economía vamos a ver las definiciones, vamos a ver cómo nació los pensamientos económicos, la naturaleza de la economía y sus relaciones. En el problema, otra parte es el problema económico. En este problema económico tenemos la escasez, tenemos la clasificación de los bienes y servicios y tenemos cómo está compuesto el flujo económico. Otra parte que tenemos son los factores de producción y muestra cada uno de los factores de producción, es decir, qué necesito yo para crear mi propia empresa o para ofrecer mi propia empresa. Los costos, los conceptos de costo, ventaja comparativa, ventaja competitiva y análisis de costo y beneficio. Estos son los temas que vamos a ver en esta unidad. Esto hay que leerlos y documentarnos todos para poder, como primera medida, para poder adquirir conocimientos como tal. ¿Listo? Entonces ahí arrancamos con la primera que nos habla de que la economía, ¿qué es la economía? Entonces nos dice que la economía es una actividad humana dirigida a satisfacer necesidades cuando los recursos son escasos y limitados, siempre tratando las acciones de trabajo con el mínimo esfuerzo. Entonces, esa definición, yo siempre le he dicho que la economía es una ciencia que tiene, vuelvo y digo, hay muchas ideas de economía, pero es una ciencia que cada área es una ciencia, cada ciencia tiene a cargo, un estudio de algo, y en este caso, la economía, el objetivo fundamental es el estudio de los manejos de los recursos escasos como tal. ¿Ok?
Y nos aparece luego la historia del pensamiento económico, que se la voy a dar. Ustedes la deben leer, pero someramente les voy a dar una pequeña explicación. Todo lo que sucede del sistema o del pensamiento, del estudio, del manejo de la economía, aparece a partir de las ideas en Grecia, a partir de las ideas de algunos señores como Isodo, como Platón, como Aristóteles, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a dar conceptos de economía, o sea, eso viene desde tiempos atrás, ¿listo? En esos tiempos atrás también hicieron estudios de lo que tenía que ver con la época feudal, que el feudalismo, actualmente en Colombia tenemos feudalismo. Feudalismo consistía, ustedes recuerdan muy bien que lo primero que existió fue la esclavitud, donde unos conquistadores llegaban y cogían unas tierras, utilizaban y no lo hacían como por venir a ayudar a las personas que estaban en esas tierras, que la mayoría eran tribus, entonces no lo hacían por ir a ayudar a esas tribus, sino por buscar económicamente qué iban a sacar provecho. Entonces desde ahí ellos ya empezaron a manejar el concepto económico, y la mayoría de esos conquistadores llegaban y se apoderaban o se adueñaban de un terreno que el rey le daba como premio por haber hecho una conquista o por haberlos llegado y haberlos ubicado, o haberlos como haber encontrado ese pedazo de tierra que se llama la colonización, o sea, llegar y buscar, y se apoderaron de los grupos, de los indígenas, y los tomaron como sus esclavos y los ponían a que trabajaran, y ahí ya están colocando uno de los factores de producción a favor de ellos, que es el trabajo. Y el apoderarse de las riquezas que tenían en esa región como tal. Pero como todo en la vida tiene sus avances, estos esclavos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, algunos se documentaron y empezaron a formar como pequeños grupos, como a revolucionarse, en otras palabras, contra la esclavitud que tenían de sus amos. Y entonces algunos preferían a veces morir antes de seguir de esclavos. Y llega un momento en los cuales esos conquistadores, o sea, el que era el jefe de ese pedazo de tierra, por así decirlo, de esa región, se da cuenta de que los esclavos están revolucionando, de que los esclavos no están trabajando, que algunos prefieren morirse. Entonces toman la decisión de mirar qué otra alternativa pueden darse para mejorar la vida de esas personas, de esas tribus. Entonces aparece la idea del feudalismo. Y el feudalismo es que a cada una de las integrantes de esas tribus les daban la posibilidad de producir, y alguna parte de esa producción la podían tomar para ellos. Normalmente se le pagaba, más que todo en especie, más no en dinero. Y ya entonces tenían un poquito más de libertad, porque ellos trabajaban ya con más entusiasmo, porque sabían que si trabajaban, algo conseguían independientemente para ellos. Entonces ya el feudal cogía una parte, y la otra parte muy mínima, eso era muy mínimo, pero por lo menos le daban participación a esas tribus. Y entonces ya ahí aparece un poquito más el manejo económico, de que ellos, lo poquito que recibían tenían que manejar, ¿sí? Hoy en día les digo que todavía existen, porque en algunas regiones de Colombia existen aquel señor que tiene su finca y le paga a una persona porque le administre la finca, porque le cuide y le administre la finca, porque le siembre, porque le atienda sus cultivos, porque le atienda su ganado, en fin, porque le atienda todo lo referente a la finca. Y a cambio de eso le pagan un salario. Entonces todavía tenemos, época feudal como tal. Luego aparecen los escolásticos, que los escolásticos es un grupo religioso. El grupo religioso, el más importante, que habló de economía y todo el cuento, es Santo Tomás de Aquino.
¿ya? Entonces ahí me leen eso que tiene que ver sobre temas de Aquino. Luego aparece otra escuela que se llama el mercantilismo. El mercantilismo pensaban y decían que la riqueza de un país o la riqueza de una nación dependía de la cantidad del oro y de la plata que tuvieran. Ellos estaban de acuerdo con el mercado, ellos estaban de acuerdo con la exportación, con el comercio internacional. Hablaban de exportaciones e importaciones, pero ellos preferían más importar que exportar, porque si exportaban productos o cosas que no tuvieran que ver con el oro y la plata, porque para ellos la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales de oro y plata que tuvieran en su poder. Luego aparece la fisiocracia. La fisiocracia, pues, es una escuela. El principal pensador de la fisiocracia, o el principal autor de la fisiocracia, es Francisco Quesnay. Francisco Quesnay decía, y no estaba de acuerdo con lo que decían los mercantilistas, que la riqueza dependía de la cantidad de los metales preciosos. Para los fisiócratas, encabezados por Quesnay, decían que la riqueza de un país dependía de la agricultura. Que si el país tenía en cuenta el manejo del campesino y sobre todo el de la producción de los bienes, la economía iría a flote, iría muy bien, porque la base fundamental para ellos es, pues, todos los recursos, si ustedes analizan, todo lo que nosotros utilizamos en la vida, viene del campo. Que si se descuidaba del campo como tal, y sobre todo la agricultura, porque en el campo puede haber otras cosas, agricultura, ganadería, etcétera, pero él hacía énfasis, ellos hacían énfasis que la base fundamental de la riqueza de un país estaba basado en la agricultura. Luego aparece, eso es la fisiocracia, luego aparecen ya las ideas liberales, entonces la economía clásica, aparece Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith se le considera el padre de la riqueza, el padre de la economía. Él escribió un libro que se llamó La riqueza de las naciones, y entre los conceptos que tenía Adam Smith, decía que nosotros los consumidores o nosotros las personas teníamos una mano invisible, y que esa mano invisible es aquel impulso que todos tenemos que nos lleva a comprar, y que efectivamente estamos de acuerdo con Adam Smith, porque muchas personas salimos a dar una vuelta por ahí y decimos vamos a vitrinear, vamos a mirar a ver qué hacen, y casi siempre cuando salen a vitrinear llegamos con algo a la casa, es decir, hay una mano invisible que nos impulsa a comprar. Y los empresarios saben que las personas tenemos esa mano invisible, es decir, tenemos ese impulso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos despiertan esa mano invisible. Las empresas despiertan la mano invisible por medio de vitrinazos, de publicidad, de promociones. Miren, lleve el producto que lo necesitan, y todas esas estrategias que ellos utilizan para que las personas, para comercializar el producto. Entonces, la mano invisible de nosotros es el impulso que tenemos, y los empresarios despiertan en nosotros esa mano invisible, entonces terminamos comprando. Entonces ahí ya estamos generando un manejo económico de nuestros recursos. Y David Ricardo también hablaba sobre eso. Y luego aparece Carlos Marx, que son los neoclásicos, aparece Carlos Marx, y todo lo que tiene que ver con las teorías monetaristas, pero Carlos Marx escribió un libro que se llamó El Capital. Es un libro en el cual hablaba de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es la ganancia que tienen los empresarios por la labor realizada por los trabajadores. Y según él decía que si, él hablaba mucho del socialismo, ¿no? De un socialismo bien llevado, de que todos tuvieran igualdad de recursos. Y es diferente el socialismo del comunismo. El comunismo ya es una rama en la cual el que maneja la economía, en este caso el presidente o el jefe de esa región, ya empieza a buscar beneficios propios para él y para su comitiva. En el socialismo se buscaba que todos fueran iguales, repartir la riqueza de forma igual. Entonces, Carlos Marx hablaba sobre eso, iba en contra del capitalismo, en el cual decía que el empresario
ganaba su dinero, hacía sus riquezas, pero que ese dinero lo conseguía por el esfuerzo y por el trabajo de sus empleados. Que lo lógico sería, o que lo justo sería, que de esa ganancia pudiera dar una participación a esos empleados, una ganancia mínima, un aporte mínimo, y que eso haría que el empleado, que los empleados o los obreros tuvieran más sentido de pertenencia y ayudaran con más ganas para el siguiente año. Entonces me explico, según él, la plusvalía es la ganancia que tienen los empresarios por el trabajo de sus empleados. Entonces, según él decía, si una empresa gana tantos billones o millones de pesos en el año, pues terminando el año sea justo y dígale, esta producción, esta ganancia, la obtuve por el trabajo de ustedes, entonces les voy a repartir, les voy a dar un bono, una bonificación, etcétera. Y eso hace que el empleado o el obrero o el trabajador al siguiente año le meta más ganas y más energía porque sabe que entre más ganancia hay, alguna prebenda tienen ellos. Y ahí más o menos eso es como una historia así a grandes rasgos del pensamiento económico, pero que ustedes deben profundizar un poquito más. Cuando nosotros estamos hablando de economía, la economía se divide en dos grandes ramas. Microeconomía, micro, pequeña, y macroeconomía. Cuando estamos hablando de microeconomía, estamos hablando del estudio de los grupos pequeños, de los pequeños grupos económicos. Sabe que el pequeño grupo económico que hay dentro de una economía, el más pequeñito de todos, es la familia. Allá nosotros hablamos de economía, así no hayamos estudiado economía, y así nuestros padres no tengan ningún concepto de lo que es economía, y nuestros antepasados tampoco tuviesen concepto de economía, existían las familias. Entonces, ¿qué hacían ellos? Coger lo poquito o mucho que los recibían y distribuirlo equitativamente, no, tan equitativamente no, distribuirlo de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades. Entonces, microeconomía es el estudio de del manejo económico de esos pequeños grupos económicos. El pequeño grupo económico, entonces, es la familia. Que de hecho, cuando ustedes estén viendo microeconomía, que muy seguramente la van a ver, la materia de microeconomía se va a enfocar en el comportamiento del consumidor, el comportamiento de la familia. Y el otro grupo pequeño que hay es la empresa, entonces es el comportamiento del productor. Es decir, me explico. En microeconomía, la microeconomía estudia cómo una familia coge 1 millón de pesos y los distribuye para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Entonces, para satisfacer las necesidades. O cómo un empresario, una persona que tiene su empresa, coge 1 millón de pesos y los distribuye para poder cubrir los costos de los factores de producción, es decir, la materia prima, la mano de obra, el arriendo, los servicios, los impuestos, cómo distribuye esos. Cuando estamos hablando de familia, ese 1 millón de pesos decimos que lo gastamos, porque no vamos a recibir, no lo vamos a recuperar. Cuando estoy hablando de empresa, decimos que hicimos una inversión y que hicimos un costo. Gastamos, hicimos un costo para adquirir esos factores de producción. Y hablamos de inversión porque nosotros eso lo vamos a recuperar. Compramos materia prima, pagamos un obrero, pagamos arriendo, etcétera, etcétera. Hicimos un producto, lo vendimos y vamos a recuperar ese 1 millón de pesos y vamos a generar una ganancia. Entonces, esas dos, tanto la teoría del consumidor, o sea, las familias, tanto la teoría del productor como en las empresas, me forman el concepto microeconómico. Entonces, la microeconomía estudia los conceptos o la forma como esas dos entes, familia y empresa, manejan sus recursos económicos. ¿Listo? La macroeconomía, ya su nombre lo dice, macro, grande. Entonces, le estudia los grandes agregados económicos. Agregados es agregar. En microeconomía yo puedo hablar del salario que gana un miembro de la familia, mi papá. Voy haciendo el concepto más grande, lo voy agregando. Entonces yo digo el salario que ganan los empleados en la empresa donde trabaja mi papá. Ya después digo el salario que ganan los empleados de las empresas de
caso de aquí de Santander, de Bucaramanga, en el caso de los que estén en otra región, de su capital, de su departamento, y así a medida que vamos hablando de la palabra salario, la vamos agrandando. Entonces, por eso hablamos de los agregados económicos. Entonces hablamos de salarios, hablamos de la inflación. La inflación, recuerden, mis queridos estudiantes, es la pérdida del poder adquisitivo. O sea, la pérdida del poder adquisitivo es que con 10.000 pesos hoy no compramos nada de lo que comprábamos hace 2 años. ¿Ya? Entonces pierde valor el poder, el dinero. Entonces, ¿a qué se debe que se pierda valor el dinero? Pues a que los precios de los productos han subido. Entonces, ¿qué es inflación? Es la subida de los precios de los productos. Algunos me escriben, ¿inflación es la subida de la producción? No. Si sube la producción, excelente, porque económicamente estamos bien. Lo que se suben son los precios de los productos, y por subirse los precios de los productos, el dinero pierde valor. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de inflación, hablamos de renta, hablamos de todos los términos que nosotros siempre manejamos, pero en términos generales, en términos mayores. Entonces se llama macroeconomía. Estas son las dos grandes divisiones que se hacen de la economía, a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico. ¿Listo? Ahí les aparece luego pues la economía, la relación de las economías con otras ciencias, que también es importante que sepan por qué es importante economía en la administración de empresas, por qué un abogado es importante que sepa economía, por qué etcétera, etcétera. Es importante que sepan economía. En el concepto, recuerden ustedes que el problema fundamental básico para que exista la economía es la escasez. Si no hay escasez, no hay economía. Entonces aquí nos habla de la escasez y la solución del problema económico, de cómo nosotros, aquí dice, una buena administración de empresas que sepan manejar todos los recursos y se aprovechen al máximo, que todos sus proyectos sean por escrito para que no pasen desapercibidos, y un personal bien capacitado, ambicioso y que tenga sentido de pertenencia, con la empresa, un jefe que valore el trabajo con sus empleados y que les haga reconocimiento. Yo siempre les he comentado a los estudiantes que la mayoría de empresarios, y espero que ustedes se lo van a hacer, jefes de grandes empresas o jefes o directores de sus propias empresas. Recuerden que una de las partes fundamentales de la empresa es el talento humano. Si usted contrata buenos empleados de acuerdo al perfil que usted necesita, muy seguramente su empresa va para adelante. Pero si usted es negrero con sus empleados, no debe ser uno extremista, ni negrero con sus empleados, ni tampoco paternalista. Porque ustedes saben que hay empleados de empleados, ¿cierto? Pero el manejo que usted le dé a sus empleados hace que su empresa vaya subiendo. Si usted es, sin ser paternalista, un buen director es aquel que se contagia con la gente. No es que el director esté arriba y que para hablar con el director hay que hacerle antesala de 5 días y resulta que el problema que tengo que solucionar es de ya, y que entonces estoy ocupado, y que sea el director del computador no quiere decir que no esté metido en su computador, en sus reuniones, porque cada uno tiene sus cargos, pero que de vez en cuando vayan y participe de cómo están las personas, que por lo menos saluden, porque uno conoce gerentes que llegan y no saludan. Entonces, no, saludar a la gente no, ni quita ni pone, más pone que quita. Entonces, ser muy, muy atentos con las personas, entender que las personas son, de hecho, ustedes en administración van a ver muchas teorías de la administración, y deben tener mucho conocimiento de las teorías de la administración. Entonces, existen diferentes teorías. Entonces, en casi todas la parte fundamental es la persona humana como tal. Entonces, de la manera como ustedes traten a sus empleados, de esa misma manera le van a coayudar a sacar sus procesos adelante.
a la plena seguridad que si usted lleva bien a sus empleados y necesita que le dé unas horas extras, así se las paguen. Habrá unos que con buena voluntad lo hacen, pero cuando las relaciones no son tan buenas, así se las paguen, pues lo hacen como de mala voluntad. Y es importante tener en cuenta eso. Aquí ya aparece, en el proceso económico ya aparece lo que es un bien, que el bien es todo aquello que satisface una necesidad, y un servicio es toda persona realiza una actividad, y esa actividad me genera la satisfacción de una necesidad. Me explico. Un servicio es el servicio de odontología. No sería servicio si no hay un odontólogo prestando ese servicio. ¿Ok? Luego el servicio es la persona que desarrolla una actividad y esa actividad me genera un bienestar. ¿Ya? El servicio del transporte no sería el servicio de transporte si no hay el conductor. Puede estar el bus ahí, o el taxi, o el carro, como tal, pero si no está el conductor, pues no hay el servicio de transporte. Entonces, bien es lo que satisface toda una necesidad. Y existen varias clasificaciones de los bienes, que es lo que figuran ahí. Tipos de bienes, aparecen los bienes privados, aparecen los bienes públicos, y aparecen las diferentes clasificaciones del bien. Bueno, aquí cuando nosotros hablamos de las clasificaciones de los bienes, de los tipos de bienes, hay un bien que es libre, que lo tienen la persona que no tiene un peso hasta que el que tiene mucha plata. Ese bien es el aire, se llama el aire, ¿sí? Pero acuérdense que a medida que van pasando los días, aquellos países que se llaman industrializados o desarrollados van haciendo innovaciones, van buscando qué pueden hacer. Una de esas innovaciones que están haciendo en estos momenticos es mirando de qué manera ese aire que hoy en día está muy contaminado, pero que se cree y se presiente que a futuro ese aire va a estar peor de contaminado, lo vayan a hacer un proceso para purificar el aire y para comprimir el aire. De tal manera que la mayoría de países vamos a tener un aire contaminado, pero de algún modo ese país que está buscando esa nueva innovación de comprimir el aire, sabe que ese es el problema a futuro y que muchos países van a necesitar de aire puro. Entonces ellos están mirando y haciendo ese estudio de qué manera purifican el aire y lo comprimen. Luego, a futuro, el aire también va a ser un bien económico, o sea, hay que pagar por eso. En ese momentico, yo respiro, usted respira y no nos vale nada. Pero a futuro, el avance de las economías me va permitiendo todas esas cosas. Países desarrollados. Nosotros, Colombia, no somos, nosotros los países, no somos del tercer mundo, no somos países subdesarrollados. No, es que Colombia es un país subdesarrollado. Subdesarrollado quiere decir que nosotros de economía no sabemos nada. Y nosotros en economía y en todo tenemos unos grandes cerebros, tenemos grandes conocimientos, tenemos recursos, tenemos capacidades. Pero nosotros somos países en vía de desarrollo. Ah, eso sí, en vía de desarrollo. Quiere decir que nosotros vamos ahí pegaditos a la par de esos países desarrollados. ¿Sí? ¿Me hago entender? No es que los países desarrollados no hagamos ningún invento, ni ninguna cosa, ni avancemos económicamente, ni tecnológicamente, ni nada de esas cosas. Esperemos que Colombia y sus países lleguen a la par con nosotros. No, ellos van adelantándose, ellos van siguiendo sus procesos, ellos van haciendo sus investigaciones, sus innovaciones, etcétera. Ya podemos ir a la Luna, ya podemos ir a Marte, ya podemos... Pero nosotros todavía no, nosotros vamos en vía de desarrollo, pero tampoco somos subdesarrollados. Entonces, cuando digan Colombia es un país subdesarrollado, ustedes pueden tener toda la autoridad para decir Colombia es un país en vía de desarrollo, porque vamos avanzando, que no vamos avanzando en la misma línea o en el mismo tiempo o en la misma capacidad que otros países, porque a nosotros nos hace falta tecnología, es otra cosa, pero vamos avanzando porque en Colombia han habido muy buenas
experimentos, muy buenas innovaciones que han permitido que las empresas funcionen, no necesariamente lo que traemos de otros países. Hay una gran diferencia, por lo menos aquí en Colombia, mientras a los 6 años estamos diciéndole, enseñándole al niño a conocer el reloj, y azotamos al niño diciéndole, hijo, ¿qué hora es? Y todos le preguntan qué hora es, y el niño cada 2 minutos está diciendo la hora. En otros países, ya a los 6 años no es que conozcan el reloj, ya saben hacer el reloj. Entonces, ¿tenemos un chip diferente? Sí, pero no quiere decir que nosotros no tengamos las capacidades suficientes para seguir innovando y seguir haciendo cosas positivas por nuestra economía. Tal vez algún conferencista que vino, creo que fue japonés, dice que nosotros en Colombia no debemos hablar de pobreza, que existen otros países que ojalá tuvieran esas riquezas y esos dotes y esas capacidades que se tiene en Colombia, que en Colombia la riqueza es una riqueza mental. Entonces, tengamos en cuenta eso. En Colombia no somos pobres, somos personas que de pronto tenemos dormidos nuestras ideas y nuestros conceptos y no dejamos que eso fluya. Entonces hay que fluir y hay que mirar y hay que tratar de hacer las cosas, saber cuántas empresas me generan de este gran grupo de estudiantes que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, mis queridos estudiantes, ahí siguen ustedes mirando pues la clasificación de los bienes, siguen mirando la gráfica del flujo circular, cómo se hace posible las empresas son las que hacen los bienes y servicios, las familias son las que consumen los bienes y servicios, pero también le dan mano de obra a las empresas, debe existir el sector financiero que es el que nos presta la platica, y obviamente que debe existir unos lineamientos que se llaman una persona que dirija la economía, que se llama el Estado, que se dan unas leyes, dan unas políticas, que si no existiera el Estado, pues sería como una ciudad sin semáforos, un desorden único. Entonces, cada uno de estos forma parte del ciclo económico, del ciclo económico teniendo en cuenta una formación interna, que nosotros no somos proteccionistas es que no tenemos contacto con el mundo exterior, nosotros somos libre cambio, y cuando tenemos libre cambio ese flujo circular se incrementa porque es un manejo de los factores exógenos, cuando nosotros hacemos exportaciones, cuando hacemos importaciones, entonces ya tanto las empresas como las familias, como el Estado, como el gobierno forma parte de ese círculo interno, pero cuando ya hacemos una conexión con el comercio exterior, estamos hablando de un comercio, de un flujo más amplio que me permite a mí la circulación de los bienes y servicios de nuestra economía. ¿Ok? Entonces ahí terminamos, hacemos eso, entonces ahí ya nos hablan de los factores de producción, lo que es la tierra, el trabajo y el capital, que lo tenemos que tener en cuenta. Y nos dan los diferentes ejemplos que por favor les invito a que ustedes lo repasen y lo lean y lean todo lo que tiene ahí y da la bibliografía. Una vez terminado esto, ya tenemos pues el documento como tal el conocimiento como tal para poder entender lo que vamos a trabajar en esta unidad y poder hacer una participación muy activa y poder trabajar y realizar el trabajo individual. ¿Ok? Ya no les sigo compartiendo la pantalla, ustedes me hacen el favor y lo miran, ahí dimos los conceptos más importantes a grandes rasgos. Pues ya se nos acaba el tiempo de la tutoría. En estos momentos, bueno, espero que lo que les he explicado les sirva como de ese abrebocas y que tengan una energía muy positiva para el desarrollo de este curso de economía, que sigan buscando por allá dentro de esas mentes brillantes ideas de creación de empresa. Acuérdense que si el gobierno ha implementado el emprendimiento en todos los establecimientos educativos, es porque se da cuenta de que nosotros tenemos muchas capacidades, pero que nos hace falta como ponerlas a flote cada una de esas ideas que tenemos. Entonces, ojalá que hoy en día esto que les acabo de decir les sirva para despertar ese gusanito de curiosidad que tenemos por allá
y que yo a futuro pueda tener el placer de decir, mire profesora, me encuentre por ahí yo con algunos estudiantes y me digan, mire profesora, usted me dictó a mí una clase de economía virtual y allá se me despertó, eureka, se me despertó la idea de poder crear una empresa y hoy en día, mire, esta es mi empresa y me sentiría muy orgullosa de que sean parte de ustedes de ese manejo de los recursos que tenemos en Colombia y que los podemos aprovechar y de esas capacidades para poder sacar grandes empresas y poder manejar nuestro bienestar económico y nuestro bienestar familiar. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, les deseo el mejor de los fines de semana. Ya les habilito el foro para que ustedes vayan haciendo la participación. La siguiente tutoría, ustedes pueden estar en línea y si están en línea, pues ahí podemos generar inquietudes al final de la conferencia, al final de la tutoría como tal. Doy el tiempo necesario para que si hay alguna inquietud, ustedes me la puedan hacer saber y de pronto se le puede resolver y esa inquietud puede generar ayuda para otros que también lo puedan tener y no lo puedan o no lo hayan expresado en ese momento. De igual forma, todas las dudas que tengan, por favor, existen los foros, en ese foro de inquietudes al tutor, háganlo, utilícenlo. No sé, que exista, que no están aquí presencial no significa que yo no esté pendiente de ustedes, que ustedes no estén pendientes del desarrollo de esta materia. Economía es una materia excelentemente bonita y la hacemos bonita porque es el diario vivir, las cosas que nos están sucediendo y todo el mundo manejamos economía. Lo que pasa es que no hemos dicho qué es oferta, qué es demanda, todo el mundo manejamos economía como tal. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Éxitos, éxitos, éxitos.